Hola, espero que estén muy bien. Bueno, como había quedado la vez pasada, voy a grabar ahorita. Se trata de mostrar un poco la segunda parte del video anterior, donde estamos viendo el ensayo sobre estésica y anestésica de Susan Bookmorse y bueno, todo esto en relación un poco con la obra de Walter Benjamin y de cómo entender la relación entre arte y política o entre estética y política desde la perspectiva de la tecnología, de una sociedad cada vez más tecnologizada. Entonces, bueno, la vez pasada hicimos toda una serie de recuentos que nos conducen precisamente a este punto exacto en el cual voy a tratar de seguir un poco el hilo conductor de lo que habíamos estado señalando. Entonces, bueno, en este sentido, hay un personaje que es central para entender todo esto, que es el escritor alemán Ernst Junger, que él escribe, digamos, a raíz de su propia experiencia. Él fue herido en más de una ocasión en la Primera Guerra Mundial. Entonces recuerden que estamos hablando del shock, estamos hablando de la anestesia, estamos hablando de todo este tipo de cosas que importan porque suponen una alienación de nuestros sentidos que mutilan y que recortan nuestro campo perceptivo y en este aspecto eso es central si queremos pensar la política, porque nuestro recorte del campo perceptivo supone un recorte también muy importante de nuestro campo de experiencia, de nuestra capacidad de sentir. Y en realidad lo que estábamos viendo desde la vez pasada, desde la sesión pasada, es que todo esto ha promovido sujetos que estamos en shock por una sobreestimulación constante que no podemos metabolizar, que no podemos digerir y que en este sentido nos vuelve bastante impotentes en términos políticos si pensamos que todo esto está siendo utilizado ahorita por el mercado fundamentalmente, pero antes lo fue por los regímenes fascistas y totalitarios, ¿no? Entonces, volver a Ernst Junger da como una pista todavía más interesante a todo esto. ¿Por qué? Porque como les digo, Ernst Junger es un escritor alemán que es herido en la Primera Guerra Mundial y que en este sentido más tarde va a escribir varios ensayos en torno a la guerra. Recuerden que la estetización de la política para Benjamin tiene que ver con una estetización de lo bélico, de la guerra, y en este aspecto eso puede quedarse relegado al pasado, pero piensen que todos los discursos que tienen que ver con la militarización están todavía hoy muy presentes y tienen un componente fuertemente estético para mucha gente. Entonces, por eso, en este aspecto es importante volver a pensar todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Ernst Junger? Lo primero que nos va a decir es que hay que entender que a partir de la Primera Guerra Mundial se produce la idea de lo que él llama los sacrificios a la destrucción tecnológicos que pasan por no solo los desastres de guerra, sino también los desastres con todo lo que tiene que ver con accidentes industriales, con tránsito, es decir, con todas estas tecnologías de la aceleración y que en realidad involucran máquinas que nos pueden matar, sea desde un automóvil, sea desde una ametralladora, una bomba, ¿no? Todo esto ha supuesto que se vea normal que el desarrollo de todas estas tecnologías tenga su contraparte o su cruz en lo que Junger llama sacrificios, ¿sí? O sea, vidas humanas sacrificadas pues por un accidente, por una guerra, por cualquier cosa, pero que en este sentido son minimizadas de cara al avance que todas estas tecnologías van teniendo. Entonces, en ese sentido, dice Junger, se produce que los trabajadores, por ejemplo, ni siquiera los soldados, porque todo esto forma parte de una misma lógica. Son lógicas donde las máquinas que tienen el poder de matarnos son producidas por nosotros y donde nosotros somos capaces de sacrificar nuestra vida para que esas máquinas puedan seguir siendo producidas. Entonces, en este aspecto, digamos que él habla de la figura del trabajador, ¿no? Este trabajador que está en las fábricas, en las maquilas, en la industria, etcétera, etcétera, y que, dice él, desarrolla un nuevo tipo de subjetividad moderna, este tipo de trabajador. ¿Por qué? Porque empieza a desarrollar la capacidad cada vez más acusada de verse a sí mismo como un objeto. Es decir, piensen en cómo estamos los trabajadores en todos los ámbitos, ¿no? Pero en algunos es todavía más acusados que en otros. Somos números, todos tenemos un número de nómina.
¿sí? Y somos piezas reemplazables en muchos casos. Entonces el trabajador, lo malo no es que esto te lo haga el sistema, lo malo es que esto se introyecta en la conciencia de los trabajadores y los trabajadores empiezan a pensar en sí mismos en esos términos, ¿no? Entonces, esta es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando antes se hablaba de autoconciencia, por ejemplo, se pensaba en uno mismo, dice Susan Buchmores, en ti, pensando en ti mismo como un sujeto humano sensible. Sin embargo, esta conciencia que ella sitúa en la emergencia de los cambios en las transformaciones laborales de la modernidad y toda esta industria que va a estar relacionada, repito, con maquinaria y tecnología que nos puede matar, desarrolla una conciencia donde el objeto de esa conciencia no es otra vez yo, pero yo como un sujeto sensible, sino el yo como algo de lo que yo puedo deslindarme, digamos, afectiva y emotivamente y sacarlo fuera de la zona del dolor, así dice Junger, ¿sí? Entonces, en este aspecto, digamos que eso tiene que ver con el desarrollo de esta tecnología. La tecnología es al mismo tiempo una herramienta para nosotros, pero al mismo tiempo es un arma frente a nuestra propia vulnerabilidad, eso que Benjamin llama el minúsculo y quebradizo cuerpo humano. Entonces hay esta ambivalencia con toda la tecnología y en este sentido digamos que la tecnología está creando continuamente cosas para protegernos de otras cosas que ella misma crea. Es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, Junger escribe, por ejemplo, recuerda que los uniformes militares siempre tenían como un carácter protector de defensa para los soldados, aunque sea, digamos, en términos simbólicos, también ejerce como este carácter de protección. Pero dice él, en la Primera Guerra Mundial lo que él experimenta es que a partir de ese momento la tecnología es su uniforme. Y lo voy a citar porque merece la pena tener la cita completa, ¿no? Es el orden tecnológico mismo, ese gran espejo en el cual las crecientes objetivaciones de nuestra vida aparecen más claramente, que está sellado contra la garra del dolor de un modo especial. Nosotros, sin embargo, nos situamos demasiado profundamente en el proceso como para ver esto. Esto es todavía más cierto en tanto el carácter confortable de nuestra tecnología, le hace su función fantasmagórica, se funde cada vez más inequívocamente con su característica de fuerza instrumental. Es decir, el carácter de la tecnología, su función fantasmagórica, es que nos hace creernos omnipotentes. Y en este sentido, es un arma que nos inmuniza contra el dolor. Por eso cuando tú estás jugando videojuegos, cuando tú no estás poniéndote en el plano del sujeto humano que sufre y que le duele y que no sé qué, hay algo en esa tecnología que a ti te permite deslindarte de todo eso. Eso sucede con la tecnología hecha para matar. Permite una desconexión del sujeto con su aspecto emocional o con su aspecto de sujeto sufriente o sintiente. Incluso cuando tú eres el protagonista en el videojuego y te están matando, te están agrediendo, te están haciendo algo, tú no lo vives como si te estuvieran matando, agrediendo o haciendo algo en tu carne, pues, ¿no? Entonces, en este aspecto, la tecnología proporciona ese umbral de desensibilización, ¿sí? Y es una fantasmagoría porque nos hace creernos omnipotentes, pero esto es una fantasía, esto no es una realidad, ¿sí? La cuestión es que es muy poderosa a la hora de hacernos creer así. Y lo estoy diciendo en estos términos relacionados con tecnología bélica, pero también se puede pensar cómo hace sentir a la gente tener un determinado producto de la tecnología, un iPhone, un determinado tipo de celular. Los hace sentirse como omnipotentes, ¿no? Y en como que pueden así de algún modo dejar de lado su vulnerabilidad y su pequeñez. Entonces eso es lo que está tratando de exponer Susan Buchmores en esta relectura de Benjamin, ¿no? Todas estas cuestiones que debemos de preguntarnos acerca de nuestra relación con la propia tecnología. Entonces dice, bueno, el gran espejo de la tecnología hace que nosotros pensemos en nosotros mismos como objeto y por eso el modo de pensar la subjetividad en la contemporaneidad pasa mucho por tecnologías, porque fíjense, digamos que este desplazamiento implica que una ya no se ve a sí misma como un cuerpo físico, sino que nos vemos como cuerpos físicos divorciados de la vulnerabilidad y sobre todo de la vulnerabilidad del sentir dolor, ¿sí? De la vulnerabilidad sensorial.
Nos convertimos en cuerpos estadísticos cuyo comportamiento puede ser calculado, en cuerpos actuantes cuyas acciones pueden ser medidas de acuerdo a las desviaciones de algo que se fija como norma, ¿sí? Y en un cuerpo virtual que precisamente gracias a la virtualidad escapa o puede soportar los shocks de la modernidad sin sentir dolor, ¿sí? Entonces dice Junger, y esto creo que es muy claro, y fíjense que está escribiendo justo después de la Primera Guerra Mundial. Todo sucede como si el ser humano estuviera poseído por el esfuerzo de crear un espacio en el cual el dolor pudiera ser considerado una ilusión. Me parece que es una cita muy poderosa esta, ¿no? Nuestra relación con el dolor, sobre todo si van pensando en toda esta cuestión que hemos estado viendo de cómo se transforma nuestra relación con el dolor a través de distintos campos, de la anestesia, de las drogas, de todo este tipo de cuestiones. No quiero que haya malos entendidos, es decir, hay cosas que por supuesto está bien que existan para todos, ¿no? Que haya una anestesia médica es muy de agradecerse porque además salva vidas, porque imagínense, el dolor puede matar a alguien también. Pero una cosa es esa anestesia puntual que uno recibe en una operación o en una cuestión puntual, y otra cosa es una sociedad que basa sus modos o modelos de subjetividad en vivir anestesiados a través de las drogas, a través de la sobreestimulación, a través de las cosas, porque ¿qué tipo de personas está haciendo de nosotros esta sociedad? Y repito, esto tiene importancia estética porque lo primero que anula nuestra, esta sobreexposición de estímulos o esta anestesia a partir del exceso es precisamente nuestra capacidad sensorial. Es precisamente todas las potencialidades afectivas de nuestros sentidos. Entonces, en ese aspecto eso es lo que está en juego aquí y lo que es un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, esto se ve, por ejemplo, si vamos siguiendo la genealogía de todo esto, me he referido a las sociedades más de mercado ahorita, pero volvamos a las sociedades bélicas, a las sociedades fascistas, ¿no? Que son de las que habla mucho Benjamin en su texto. Bueno, en este sentido, Junger también en 1933 está escribiendo acerca de un libro de fotografías en el cual las ciudades y todos los campos alemanes forman un diseño caracterizado por un orden totalmente abstracto, que es el sello distintivo de la tecnología instrumental. Es decir, estos diseños abstractos y demás, pero donde se intenta que no prevalezca la emotividad ni la emocionalidad ni ninguna de estas cosas, ¿no? Y así se hicieron también, el plan soviético también utilizó todos estos diseños geométricos en este mismo aspecto, ¿no? Entonces, en estas imágenes nos dice Susan Buchmores, ¿qué es lo que se le devuelve al espectador? Al espectador se le devuelve una percepción que refuerza la idea de que el todo social es absolutamente racional, ¿sí? Y en este aspecto sería un todo social que podría ser muy imponente para el sujeto singular, desgajado de eso. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es, el logro, el gran, enorme logro de la estética del fascismo? Que hace que el sujeto singular, particular, individual, se sienta parte de ese todo racional. Y es más, sienta que todo su sentido está en ese todo racional, de tal modo que va a abdicar de su propia singularidad, con tal de poder pertenecer a ese todo racional y sentir toda esa efervescencia colectiva. Ese es el gran éxito, el haber capturado esa lógica y ese mecanismo, que en realidad lo que representa es como la tensión que hay en todo ser humano entre la necesidad y relación que tiene de, lo colectivo y su propia singularidad, porque hay maneras distintas de entender esto. Podemos entender esto de manera corporativa, que es como los fascismos, como en las empresas, como en muchos sindicatos. Tienes que abdicar de tu singularidad para fusionarte con el colectivo. Es lo que ha prevalecido en la vida social colectiva en nuestro país, en México, ¿sí? La visión corporativa. Si no eres quién sabe qué cosa, ¿no? En cambio, la visión colectiva es el ver el colectivo como una articulación de las diferencias. Las diferencias no son aquello que resta, sino aquello que enriquece y que suma. Y el fascismo lo que hizo es tener una visión
eminentemente corporativa. ¿Por qué? Porque si quieres la totalidad del poder, si quieres centralizar el poder, evidentemente es la visión más conveniente, no hay pluralidad. Entonces, en ese sentido, eso hace que conservar y preservar el poder sea algo más fácil, o por lo menos más fácil fantasmagóricamente hablando, porque el poder nunca es fácil ni de conservar, ni de tener, ni de ostentar, y además nunca lo ostenta una sola persona, incluso aunque esa sola persona crea que sí. Pero bueno, esa es otra cuestión que si quieren podemos discutir en clase porque les estoy diciendo esto, ¿no? Entonces, en este aspecto es lo que básicamente Susan Bookmorst trata de decirnos hasta aquí. Fíjense que hemos visto toda esta cuestión de la desensibilización desde distintos ángulos y que por eso, más que hablar de una estética en la modernidad, en realidad en lo que estamos aterrizando es en una anestésica. Para tratar de entender esto, vamos con las dos autodefiniciones del fascismo que son absolutamente necesarias a la hora de pensar todo esto, ¿no? La primera es una descripción de Joseph Goebbels en una carta de 1933. Dice: nosotros los que modelamos la política moderna alemana nos sentimos personas artísticas a quienes se ha confiado la gran responsabilidad de configurar a partir del material crudo de las masas la sólida y bien forjada estructura de un Volk. Recuerden que Volk significa pueblo. Esta, digamos, es la versión tecnologizada de la autogénesis a la que me referí la sesión pasada, que está en el video de Estética y Política 1. Ahí tienen esta reflexión. ¿Recuerdan? Ese hombre, y lo digo con toda intencionalidad, hombre que se produce a sí mismo, que no depende de ninguna otra cosa, que es totalmente autónomo y que tiene todo el control y todo el poder. Bueno, esto que nos acaba de decir Goebbels responde a esta visión de la autogénesis, de la propia producción de sí, de este sujeto viril, masculino, siempre en control, con toda la fuerza y con todo el poder, pero ya pasado por la tecnología, porque obviamente toda la visión nazi, toda la visión del Tercer Reich tiene un componente fuertemente tecnológico, ¿no? En este caso, entonces, hay una división entre el agente, que eran los líderes fascistas, y, por así decirlo, la masa, que era como una masa casi como indiferenciada, casi como de panadería, diría uno, ¿no? Sobre la cual estos agentes actuaban para modelar un determinado tipo de pueblo. Así lo veían, digamos, los líderes fascistas entre ellos. Pero en este sentido, digamos que el genio de la propaganda fascista era que las masas no lo vieran así. Las masas se veían tanto como masa inerte que era modelada y digamos, y configurada con base en un ideal de pueblo alemán, como espectador de aquel proceso. Entonces estaba muy entretenida viendo cómo ese proceso, digamos, se ponía en marcha. Tiene este carácter de espectacularización, de ser un espectáculo, esto que habíamos dicho también las sesiones pasadas, ¿no? Entonces, en este aspecto, digamos que la masa, debido a esta anestesia del dolor que les he señalado antes, en la cual la tecnología, el cine, la fotografía juega un papel absolutamente esencial, la masa está contemplando cómo al modelarla, la rompen, cómo al modelarla la quiebran, cómo al modelarla la vuelven homogénea. Está contemplando su propia destrucción y no siente dolor. Que es un poco lo que preguntaríamos si está sucediendo ahorita. Si no estaremos contemplando muy entretenidos a través de Netflix, a través de los canales de entretenimiento, de noticias, de todo esto, nuestra propia destrucción, disfrutando del espectáculo. Porque hay mecanismos muy eficaces que han anulado nuestro campo perceptivo, ¿no? Entonces, en este aspecto, digamos que dice así Susan Bookmorst, ¿no? Dice: la militarización de la sociedad para la teleología de hacer la guerra permite al espectador olvidar que ese es el propósito de la exhibición. ¿Por qué? Porque la estética le permite anestesiar la percepción, contemplar las escenas con placer desinteresado, incluso cuando esta escena es la preparación ritual de toda una sociedad para un sacrificio ciego y en última instancia para la destrucción, el asesinato y la muerte. En realidad estaban llevando a todo un pueblo a una guerra mundial, con consecuencias devastadoras, y la gente estaba aplaudiendo. Eso es por lo que estos temas son importantes.
¿ven? Y dice, bueno, en el triunfo de la voluntad, y aquí viene algo que me parece central, Rudolf Hess le grita a la multitud en el estadio, Alemania es Hitler y Hitler es Alemania. Y llegamos así a la segunda autodefinición del fascismo. El significado intencional es que Hitler encarna toda la fuerza de la nación alemana. Pero si apuntamos la cámara sobre Hitler de manera no aurática, es decir, si utilizamos el aparato técnico como ayuda para la comprensión sensorial del mundo exterior, en vez de como escape narcisista o fantasmagórico de este, vamos a ver algo bien distinto. Aquí hay que ver que lo que está haciendo Susan Buchmores es mostrarnos a partir de la misma arquitectura del pensamiento benjaminiano una forma de entender cómo la tecnología de la fotografía y del cine, por no ser auráticas, pueden, sin embargo, desmontar este mecanismo que ellas mismas también están contribuyendo a hacer. Es decir, la tecnología no es unívoca, puede tener otro papel, puede tener otro rol, y precisamente ahí nos ayuda al que no sea aurática, porque si fuera aurática nos quedaríamos, por ejemplo, en el momento de comunión del líder con las masas, en ese momento absolutamente singular de la emotividad que te suscita el líder. Pero vamos a ver lo que nos permite hacer un uso de la tecnología del cine y de la fotografía con una premisa no aurática, es decir, con una premisa netamente tecnológica. Vamos a ver cómo la tecnología nos puede proporcionar también herramientas para nuestra propia emancipación. Entonces voy a tratar de explicarlo aquí. En 1932, Hitler, a quien Rudolf Hess identifica con Alemania, nada más y nada menos, una sola persona es Alemania, ¿no? Sabemos, y lo sabemos porque está fehacientemente comprobado, documentado incluso por el mismo Hitler, que practicaba sus expresiones faciales frente a un espejo cada vez que se iba a dar un discurso. Él se contemplaba en el espejo, y que además no lo hacía solo, lo hacía bajo la dirección de un cantante de ópera. Fíjense aquí otra vez el papel del arte en relación con la política. ¿Por qué un cantante de ópera? Porque un cantante de ópera tiene que tener una presencia escénica, tiene que tener una capacidad y una habilidad gestual. Entonces Hitler se entrenaba con este tipo de personas para lograr tener ese mismo efecto sobre la gente, ¿sí? Digamos que este efecto además no era solo hacia afuera, sino que sabemos también por la propia biografía de Hitler que era una manera de reconstituirse a sí mismo, de mostrarse a sí mismo, digamos, una omnipotencia de la que en otros ámbitos o campos de su vida podía dudar bastante. Entonces, en este aspecto era también una reconstrucción de un personaje que servía hacia afuera, pero también le servía a él hacia adentro. Bueno, digamos que Hitler tenía una relación con su propio cuerpo muy compleja, porque tenía un cuerpo. Piensen ustedes el modelo del soldado del Tercer Reich y vean luego a Hitler. Y además era un cuerpo desde niño enfermizo y desde niño pues con ciertas discapacidades o incapacidades, sobre todo relacionadas con el ámbito de lo sexual, etc. Entonces todo esto le servía a él como le servía también para su papel ante los otros, ¿sí? Y en este sentido, fíjense, en 1872 Darwin había publicado un libro que es muy conocido, que es La expresión de las emociones en el hombre y los animales, donde deja de manifiesto su propia deuda con la obra de Charles Bell. Y en este aspecto, digamos que ese libro había sido pues absolutamente central en un determinado desarrollo para entender las expresiones faciales, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros nos dejamos guiar por el libro de Darwin, que además es pionero porque por primera vez utiliza fotografías y no dibujos para retratar los gestos, y en eso ya está utilizando esta tecnología no aurática, ¿sí? Y ¿qué pasa si nos dejamos guiar por el libro de Darwin y vemos las expresiones de Hitler mientras practicaba frente al espejo? Las vemos porque han quedado grabadas en sus propios discursos, las expresiones que él había practicado ante el espejo, ¿sí? Entonces uno podría suponer en primera instancia que Hitler debió tratar de proyectar el rostro impermeable, acorazado, típico del arte nazi, ¿no? Este cuerpo absolutamente
férreo, absolutamente viril, absolutamente imposible de batir, ¿no? Un cuerpo de hierro, por así decirlo. Sin embargo, las dos emociones descritas de Darwin, que de alguna forma hallan su correspondencia en el material que poseemos de Hitler, son bastante distintas a esto que les acabo de decir, a esta cosa como imperturbable, viril, digamos que rascándole, podríamos decir que Hitler, sin saberlo, muestra dos emociones que Darwin nos ayuda a descubrir y que podemos descubrir si vamos lento con las fotografías que tenemos de Hitler y con el material audiovisual que poseemos de Hitler y vamos rastreando sus emociones. La primera emoción, dice Susan Bookmors, que vemos por su expresión facial es el miedo. Esta es la descripción de Darwin de la emoción del miedo. Cuando el miedo se transforma en una agonía de terror, las aletas de la nariz se dilatan ampliamente. Aparece un movimiento jadeante y compulsivo de los labios, un temblor en la mejilla hundida. Los globos oculares están en el objeto del terror. Los músculos del cuerpo pueden ponerse rígidos. Las manos están alternativamente apretadas y abiertas. Los brazos pueden sobresalir como si quisieran apartar un peligro espantoso o pueden ser arrojados salvajemente sobre la cabeza. Si ustedes ven los discursos de Hitler, esta es una descripción que clava muchos de los momentos de esos discursos de Hitler. Y la segunda emoción que dice Susan Bookmors que podríamos rastrear es la que Darwin llama el sufrimiento del cuerpo y la mente, llanto, lo titula así. Y dice, las fotografías relevantes son específicamente las de los rostros de niños que gritan y lloran. Pues hay caras de Hitler que parece un niño que está gritando y llorando, nos dice Darwin. La elevación del labio superior lleva hacia arriba la carne de las partes superiores de las mejillas y produce un pliegue fuertemente marcado en cada mejilla. El pliegue nasolabial que va desde las aletas de la nariz hasta las esquinas de la boca y debajo de ellas. Este pliegue o surco puede ser visto en todas las fotografías y es muy característico de la expresión de un niño en llanto. Entonces, fíjense que estas dos emociones involuntariamente son las que, dice Susan Bookmors, podríamos rastrear gracias a la técnica, digamos, actual que nos permite ver la fotografía y que nos permite ver el cine, y ayudándonos por un texto como el de Darwin, que es un texto que no está tan alejado en el tiempo, digamos, de los estudios que todavía en la época de Hitler se utilizaban para medir la cuestión de las expresiones, encontramos cuáles eran estas. Evidentemente Hitler no se proponía transmitir esto, pero era lo que voluntariamente su cara no podía evitar hacer cuando se emocionaba, Entonces, en este aspecto vemos la fantasmagoría que es Hitler. ¿Qué es lo que hay detrás de Hitler? Hay miedo, hay sufrimiento del cuerpo y la mente, llanto. Entonces, eso cuestiona fuertemente la idea de un líder, digamos, como esta autogénesis de un hombre producido a sí mismo, todopoderoso, en pleno control y absolutamente, digamos, invulnerable, ¿sí? Y muestra otra cosa. Y en este sentido es la cámara la que nos puede ayudar en el conocimiento del fascismo porque produce una experiencia estética que no es aurática. Recuerden que lo aurático tenía que ver con la singularidad, con la comunión del objeto que estás viendo, con esta emocionalidad. Y la cámara en su frialdad nos ayuda a diseccionar todo eso y de manera muy paradójica entonces a contrarrestar toda la propaganda fascista que habíamos visto antes, ¿sí? En este sentido dice Susan Bookmors, la cámara ejerce de un inconsciente óptico porque permite que todo aquello que no está a nivel consciente registrado, tú lo puedas ir analizando, desmenuzando y demás y mostrar la otra cara de la moneda. En este sentido, lo que hace es mostrarnos precisamente la dinámica del narcisismo, que es la dinámica de la cual depende el fascismo. Y yo añadiría no solo el fascismo, la sociedad de mercado se sienta sobre una dinámica totalmente narcisista, que es la de estos sujetos que en realidad quieren jugar con esta fantasmagoría de sentirse productores de sí mismos, absolutamente
todopoderosos y en este sentido sin necesitar nada de nadie. Entonces el mercado juega con eso, el fascismo juega con eso, pero detrás de ese narcisismo lo que hay son niños asustados. Entonces, ¿asustados ante qué? Ante la propia vulnerabilidad y ante tu propia necesidad de los otros. Entonces, en ese aspecto, digamos que la tecnología ahí nos brinda una salida. Esto es por lo que Benjamin no está de acuerdo con Adorno y con otros teóricos de la Escuela de Frankfurt, que siempre ven la tecnología como algo que inevitablemente supone la masificación en el peor sentido de la palabra y esta idea de únicamente estar abocados a contemplar nuestra propia destrucción gozándola. Esto es algo que Benjamin reconoce, pero al mismo tiempo reconoce que una de las facultades de la tecnología, precisamente al no estar basada en nada aurático, es desacralizar muchas de las cosas que consideramos sagradas y en este sentido puede ayudarnos también a la emancipación. Bueno, hay muchas cosas que no he tocado y que no he tocado por razones estratégicas para ver si mañana les surgió la curiosidad y podemos hablar de ellas, ¿no? Una es la escena del dedo de Husserl, que tiene que ver toda esta cuestión con el surgimiento de una conciencia distinta, una conciencia para la cual no somos sujetos de nosotros mismos, sino que nos convertimos en objetos y que tiene que ver con esta falta de sensibilidad o esta insensibilización, mejor dicho, a la cual estamos expuestas. Esa es una de ellas que ojalá y les suene y alguien quiera como meter ruido con esto, ¿no? Otra es volver a la herencia kantiana, este placer desinteresado donde hasta contemplamos nuestra propia destrucción, porque uno diría, bueno, no es digamos, no sería como que tan interesado, o sea, tendría que ser interesado. Lo primero que te interesa supongo que es tu propia conservación, sino cómo vas a poder lograr cualquier otra cosa, ¿no? Entonces es desinteresado desde el punto de vista en el que estás sacrificando tu propia conservación porque estás muy entretenido con el espectáculo, eso te está valiendo absolutamente gorro, ¿no? Entonces, ver hasta qué punto esa herencia kantiana podemos rastrearla todavía más y hasta qué punto ustedes creen que es viable pensar en algo así hoy, como operando hoy. La otra cuestión que me parece importante es pensar nuestra relación con el dolor, con el sufrimiento y pensarlo a través también del país donde estamos y también de todas las cuestiones que han tenido que ver con lo estético y con los performance que hacen referencia a cuestiones que tienen que ver con el sufrimiento, lo que llamaríamos un sufrimiento social vinculado pues con todas estas cosas que estamos viendo de desaparecidos, de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué problemas ven ustedes ahí? ¿Eso sensibiliza, aumenta un tipo de percepción o la bloquea o acaba siendo un espectáculo más? Eso es lo que también quiero que piensen. Y por último, quiero que piensen muy bien esto que les acabo de decir del narcisismo, porque si se fijan, está al inicio y al final de las dos sesiones, de la anterior y de esta que es más cortita. Entonces quiero que pensemos en esto del narcisismo. Y finalmente quiero que pensemos, si les convence o no, la solución, entre comillas no solución, pero bueno, la visión, digamos, benjaminiana sobre la tecnología no aurática. Y bueno, esas serían algunas cosas que quiero que piensen, que vean entre ustedes en su grupo de WhatsApp o que vengan a la clase con muchas preguntas en torno a esto. Y eso sería todo. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.